Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quisiera mostrarles cómo hacer este lindo corazón acolchado que pueden utilizar como llavero o como adorno para una cartera, un bolso, incluso para colocar en una cremallera o cierre. Está súper lindo y lo mejor es que es muy fácil de hacer. Lo único que vamos a necesitar son dos hilos de colores distintos. En este caso yo voy a utilizar hilo rosa con estos tonos rosa, aproximadamente de unos 2 milímetros. Miren, está muy lindo. Ustedes pueden utilizar los colores que quieren y el tipo de hilo que deseen. Yo estoy utilizando un hilo de algodón universal. También para el relleno voy a utilizar algodón. Ustedes también pueden rellenarlo con lo que quieran, ya sea retazos de hilo o bolsitas que quieran reciclar, etcétera. Una aguja de 3 milímetros. Acá está. Y por supuesto nuestra tijerita. Ahora, antes de comenzar el video, quisiera recordarles que por favor se suscribieran al canal, me ayudaría muchísimo. Acá también les dejo mi Instagram. Continuamente estoy subiendo contenidos, también recordándoles los nuevos videos que se van a subir a este canal. Y espero que les guste. Vamos con el video. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado, así. No importa cómo lo hagan, está súper bien. Ahora, sin apretar mucho, vamos a hacer una cadeneta de 13 puntos. 1, 2, 12 y 13. Vamos a marcar este último punto y vamos a hacer 3 más. 1, 2 y 3. Tomamos hilo y donde marcamos vamos a hacer una vareta. Y vamos a hacer un total de 4 varetas en el mismo lugar. ¿Ok? Así. Y verificamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora tomamos hilo y vamos a hacer 5 varetas en 5 puntos. ¿Ok? Así. 1, 2, 3, 4 y 5. En la sexta vamos a hacer un total de 5 varetas. ¿Ok? Es decir, en el siguiente, en este, vamos a hacer en el mismo punto 5 varetas. Así que con toda la paciencia. Al final siempre es un poquito apretadita, pero entran las 5 varetas. Un, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Vamos al siguiente punto sin tejer, que es este que está acá. Deben verlo con cuidado porque lo pueden saltar, porque como el punto del lado se estira con las 5 varetas, es posible que no lo vean, pero ahí está, acá. Entran con paciencia, meten la aguja, sacan hilo y hacen su vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ahora, en el último punto, vamos a hacer lo que hicimos acá, pero esta vez completo para dar la vuelta y seguir tejiendo de este lado. Porque acá, como pueden ver, ya tenemos la parte baja de nuestro corazón. Ahora, tomamos lazada o tomamos hilo y metemos acá en este punto
y hacemos un total de 7 varetas. Con paciencia. Contamos para verificar que tengamos las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ahora ya estamos en la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer 3 varetas en 3 puntos diferentes. Aquí hay una. Miren que estamos tejiendo sobre las varetas que tejimos abajo. 2. 2. Cuidado con el hilito que está abajo. No se confundan acá. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 5 varetas, pero las vamos a cerrar juntas. Eso quiere decir que vamos a hacer medias varetas. Aquí está. Sin terminar, nos queda un hilito. Tomamos hilo y pasamos al siguiente. Sin terminar, ahí está. Vamos a hacer un total de 5. Estos serían 3. 4 y 5. Y tomamos hilo y cerramos juntos. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5 más la que ya tenía. Y cerramos. Así. Ajustamos y continuamos haciendo nuestras 3 varetas que hicimos acá. Esas las repetimos acá también. Una. 2 y 3. Y recuerden que cuando iniciamos esta primera vuelta hicimos solo 4 varetas. Ahora en el primer punto que tejimos vamos a hacer las 3 varetas que nos faltan para que sea un total de 7. 2, 3. Y hacemos aquí una unión, es decir, vamos a agarrar nuestra agujita en estas dos pestañitas que están acá, metemos ahí y hacemos un punto enano para unir, así, o un punto deslizado. Así, unimos, 1, 2 y 3. Estamos listos para subir y continuar con nuestra segunda y última vuelta. Así se debe ir viendo. Ahora acá ya hicimos nuestras 3 puntos cadena para subir. Y lo que vamos a hacer es fijarnos acá donde hicimos las 7 varetas juntas. En cada una vamos a hacer aumento, es decir, que hay una vareta, vamos a hacer una vareta y allí mismo otra vareta. Es decir, 2 varetas por punto, pero solo sobre las varetas, estas 7 que están acá, que hicimos en un solo punto en la primera vuelta. Igual sigan conmigo. Aquí, una vareta, otra vareta. Siguiente, vareta,
y repetimos allí mismo. Esa es una manera de aumentar. Siguiente vareta. Paramos acá y contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora ya tejimos sobre estos 4 que están abajo, que hicimos en la misma vareta, que da un total de 7 acá. Acá hicimos nuestros aumentos, que sería un total de 8 varetas, porque hicimos 2 en cada una. Y acá vamos a hacer 7. 1. En cada punto hacemos una vareta y nos va a dar un total de 7 varetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Y en el próximo vamos a hacer un total de 5 varetas juntas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Y volvemos a repetir lo mismo que hicimos acá, es decir, 7 varetas. Ahora que ya tenemos nuestras 7 varetas, vamos a tomar hilo y repetimos que es hacer los aumentos. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de nuestras 7 varetas. Y hacemos lo siguiente. 1 y 2. Siguiente. 1 y 2. Siguiente. 1 y 2. Tenemos entonces por ahora 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 2 pares más. Voy a tomar hilo y voy a hacer una sola vareta. Y luego acá voy a hacer varetas que voy a unir juntas, así como hicimos acá abajo. Vamos a hacer 1, 2, 3. La tercera, ojo, no la vamos a meter acá, sino la vamos a meter acá, en el más grandecito. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Más la que ya teníamos acá. Ahora tomamos hilo y cerramos.
Cerramos bien, así, aseguramos y vamos a la siguiente, que sería una vareta, igual como hicimos en este lado. Y concluimos acá con una, deberemos hacer un total de 3 aumentos. Y llevamos 1, aquí llevamos 2 y 3 aumentos. ¿Por qué? Porque ya hicimos 4 aumentos cuando iniciamos nuestra segunda vuelta. Y 3. Tomamos nuestra aguja y la metemos acá en las pestañitas, pasamos hilo y cerramos y aseguramos. Y cortamos hilo. Y aquí está nuestro corazón. Debemos hacer 2 como este. Cuando ya tengan los 2, regresamos y les aviso cuál es el siguiente paso. Ahora ya que tenemos nuestros 2 corazones iguales, recuerden ocultar los hilitos y aquí ya yo lo hice para trabajar un poco más fácil. Debemos hacer nuestra borlita. Si no saben cómo hacer la borla, le voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que sepan hacerlo. Y les recomiendo hacerlo si ya lo saben hacer con una tirita así acá arriba. ¿Ok? Y un nudito que lo sostenga, porque eso lo vamos a poner adentro, así. Además de la borla, vamos a necesitar un cordoncito así, con un tejido simple. Y 2 nuditos así al final. Entonces, recuerden, la borla se las voy a dejar en la descripción para que puedan hacerlo. Y vamos a iniciar con la unión de nuestros corazones. Acá tenemos nuestros corazones al derecho y los vamos a poner así, al derecho y al derecho. ¿Ok? Así. Vamos a tomar nuestro hilo y hacer un nudo deslizado. Así. Vamos a tomar, recuerden, el derecho que esté por afuera y el derecho por afuera. Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a buscar ponerlos todos los puntos juntos que correspondan juntos. ¿Ok? Y vamos a iniciar, podemos iniciar en cualquier esquinita, yo voy a iniciar acá. ¿Dónde vamos a meter nuestra aguja? Vamos a meter nuestra aguja, vemos una pestañita acá y una pestañita acá. En la que está arriba, a nosotros, en esta, en un momento, acá, pasamos a la próxima del otro lado, así. Y allí vamos a meter nuestro hilito. Hacemos ahí, pasamos a la siguiente, arriba, arriba, y hacemos un punto bajo. Hilo, hilo, punto bajo. Recuerden, en esta pestañita y en esta pestañita. Punto bajo. Punto bajo. Y vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar acá, para explicarles el siguiente paso de cómo poner nuestra borlita. Ahora, cuando estemos llegando acá a la punta, acá, vamos a contar o vamos a ver dónde están los 5, ¿ok? Esto lo vamos a hacer para que se ubiquen. Entonces, donde tejimos 5 juntos, 1, 2, 3, 4, 5, ya tejimos uno. Cuando tejamos el segundo, vamos a meter nuestra borlita con este nudito acá. Esto es para evitar que luego se nos salga. Vamos a tomar hilo y metemos acá. ¿Ok? Y luego metemos de nuevo en el otro lado, como hemos venido tejiendo, y hacemos nuestro punto bajo.
como hemos tejido anteriormente para unir así, punto bajo. Luego pasamos la borlita para acá para que nos dé espacio y en el siguiente metemos aguja y revisamos cuál es el punto siguiente que nos toca tejer y allí metemos aguja, sacamos y tejemos punto bajo y continuamos tejiendo punto bajo así, para unirlos. Y así se debe ver. Para enfocar un poquito, así se debe ver. Ahora seguimos tejiendo aproximadamente hasta acá para mostrarles el siguiente paso. Ahora que ya llegamos más o menos acá, vamos a empezar a colocar nuestro algodón o con lo que ustedes lo van a rellenar. Pueden ser con retazos de hilo. Yo utilizo este porque tiene tanto tiempo en mi despensa que dije ya lo voy a utilizar. Yo uso otro tipo de algodón, yo no uso este. Entonces, bueno, tiene tiempo ahí y dije ya, podemos utilizarlo. La cantidad no lo sé, ustedes allí van colocando hasta que les quede así como una almohadita. Metemos de a poco por todos los lados para que quede uniforme. Creo que así estamos bien por ahora. Si hace falta le ponemos un poquito más luego. Por acá hace falta un poquito más, así. Ok. Tomamos hilo y seguimos tejiendo hasta que lleguemos más o menos acá. Cuando estemos llegando más o menos a la mitad, vamos a meter nuestras tiritas así, con cuidado. Y vamos a tejer alrededor de ellas como hicimos acá abajo. Metemos bien. Es decir, metemos en este, luego en el que corresponde y hacemos un punto bajo. Luego en el siguiente, luego en el que corresponde sí. Hacemos un punto bajo, así. Metemos la aguja en el siguiente y tejemos alrededor. Vamos atrás, el que corresponde sería este. Así. Y continuamos hasta llegar al final. Miren cómo queda acá. Y tejemos hasta llegar acá y llegamos al último punto para cerrar. Entonces tomamos acá, acá y hacemos en vez de un
punto bajo hacemos así, un nudo deslizado. Tomamos acá, vamos a este, al lado y repetimos. Y hacemos nuestro nudito y aseguramos así. Cortamos. Y lo último que nos queda es esconder los hilitos. Y así es como queda nuestro corazón. Está muy lindo y fácil de hacer. Les voy a mostrar otro ejemplo de corazón que hice. Aquí están. Este es un hilo un poquito más grueso, de unos 3 milímetros aproximadamente. Y miren la diferencia. ¿Ok? Acá hice una borla de 3 deditos y acá hice de 4 deditos, pues porque el corazón es un poco más grande. Y ahí está. Recuerden, gracias por ver mis videos. Recuerden suscribirse a mi canal, me ayudaría muchísimo dándole like y compartiendo, también suscribiéndose. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por todo.